RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar. Como les indicamos al inicio del programa, junto a Russell Nina González. Russell, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa. Buenas tardes, Fernando. Russell, cuéntanos un poco cómo van las cosas desde el lado sindical. Este es un programa que le da voz al pueblo empresario, pero los trabajadores, como lo hemos comprobado más de una vez en varias conversaciones, los trabajadores asalariados también tienen sus emprendimientos y también se afectan por el desarrollo de cómo van las empresas. ¿Cómo está la perspectiva desde los sindicatos laborales en estos momentos a lo que viene sucediendo con el gobierno y con el Congreso? Fernando, primeramente traigo el saludo de la Confederación de Trabajadores del Perú a todos tus radioyentes en todas las regiones que llega RCR, y gracias por las ondas que nos permiten comunicar no solamente al pueblo emprendedor, sino al pueblo trabajador. Desde nuestra central nosotros seguimos viendo con preocupación en cómo el gobierno de Pedro Castillo viene dirigiendo los destinos del país. Si bien es cierto, ellos anuncian que hay un crecimiento económico, que hay un avance, dicen ellos, pero eso no se refleja en la mesa popular del trabajador, del agricultor, del compañero de construcción civil, del compañero estibador, del compañero pesquero. Entonces solamente es una narrativa que ellos están construyendo, porque si fuera cierto lo que ellos mencionan, el premier Aníbal Torres y todo su equipo de ministros, no habría esa insatisfacción o ese abandono que siente la población y los trabajadores por parte del gobierno. Entonces, yo pienso que esto es una crisis que se sigue agudizando, que nosotros como central estamos evaluando tomar alguna medida de lucha, porque si bien es cierto, hay que decirlo, algunas bases de la central y de otros sindicatos respaldaron la posición de Pedro Castillo, pero esto con el tiempo ya ha ido cambiando, ¿no? Hay un descontento general. Las encuestas a nivel nacional arrojan que un 56% de la población indica nuevas elecciones, porque justamente no se está viendo los resultados y los compromisos de campaña. Estamos viendo un gobierno muy populista y muy confrontacional. Confrontan al Congreso con el Ejecutivo. Pedro Castillo confronta con pseudo organizaciones convocando a Palacio. Entonces esto es una historia que va a tener un mal final, pero quienes vamos a ser o quienes son perjudicados son los peruanos más humildes que usan el día a día llevar un pan a su hogar. Entonces pienso que en estos momentos de crisis política, no solamente el sector empresarial ni el microempresario, también nosotros los trabajadores estamos puestos a poner el hombro para sacar adelante el país, porque no vemos una ruta o una dirección clara por parte del gobierno. Quienes administran la economía o manejan el fisco del país solamente se está destinando en el tema de la corrupción. Es un evidente caso el tema de la compra de fertilizantes. Entonces se estima que el próximo año va a haber escasez de productos como la papa y otros derivados. Eso es muy delicado, ¿no? Entonces es un momento muy difícil que vive el país y creo que en esos momentos difíciles tenemos que estar unidos todos los peruanos. No, efectivamente, lo que dice Russell es bastante importante. Russell, además, como dijiste tú claramente, hubieron facciones, y hay que diferenciar siempre dentro de los sindicatos del Perú, muchas personas no conocen. Hay dos centrales principales, la CTP y también la CGTP. La CGTP es claramente dirigida por el pensamiento comunista, Patria Roja, y generalmente tiene un conflicto hacia el empresariado. La CTP propone y desarrolla, pero ambos, dentro de todos los trabajadores, hubo apoyo a Pedro Castillo y él hizo determinadas promesas que hoy vemos no se cumplen. Un caso, y claro, es la protesta que hay ahorita en la Plaza San Martín de los trabajadores CAS de la RENIEC. En un momento, los trabajadores CAS afiliados a la CTP también, los que tienen que ser reivindicados de los despidos masivos de Fujimori, han estado protestando. ¿Cómo está la situación del trabajador sindicalizado? ¿Qué protestas hay y por qué se están dando? Mira, Fernando, hay una agenda pendiente, hay una deuda pendiente de parte del Estado con referencia a los trabajadores despedidos en la época de los 90
Pedro Castillo se comprometió a solucionar ese problema, es de los ceses colectivos, pero lamentablemente hasta la fecha no lo cumple. Ha habido una huelga de hambre casi de 15 días frente al Ministerio de Trabajo. Lamentablemente el ministro Salas, en vez de atender a la demanda de los trabajadores, se ha dedicado a defender al presidente, ¿no? Tuvimos que tomar por asalto el Ministerio de Trabajo para que nos escuche el gobierno. Y bueno, el secretario general, el secretario de organización, otros dirigentes del sector hablaron con Pedro Castillo y él se comprometió delante de los dirigentes a dar solución a esto, pero hasta la fecha no hay ninguna solución. Entonces, si él dice que es un presidente, que es dirigente sindical, aunque yo lo dudo bastante porque su mismo camarada Guido Briones le dice que es un básico y lo está demostrando, no cumple. Entonces, es por eso que hay descontento de los trabajadores. Ahora, con referente a los trabajadores CAS, ¿no?, de que está en protesta, también fue una propuesta de Pedro Castillo. Pero esto pasa cuando no conoce la realidad de una persona que dirige el país, ¿no? Ahorita hay muchas agendas, los pliegos de reclamo se han presentado, lo están dilatando, los registros públicos también están anunciando un paro de 24, 48 horas, ¿no? La RENIEC, la SUNAT, la Seguridad Social. El 15 de noviembre, por ejemplo, hay un plantón contra la corrupción de salud, hay malos funcionarios y varios temas en la Seguridad Social. O sea, diferentes entidades del Estado están entrando en medidas de lucha. ¿Y esto qué es lo que va a ocasionar? Va a colapsar la atención de los asegurados, el tema de las partidas de función, recojo de DNI, el tema de los registros públicos. O sea, se va a desencadenar un sinnúmero de actividades que va a perjudicar al ciudadano de a pie. Entonces, justamente esto es el reclamo de los trabajadores. Son temas no tan complicados de solucionar, pero lo que Pedro Castillo condiciona es que los sindicatos tienen que apoyarlo para que él se sienta respaldado y le dé solución. Entonces, si ustedes hacen una línea de tiempo, la población hace una línea de tiempo, los primeros meses, hasta el primer año, había un respaldo de organizaciones que iban a Palacio, venían los ronderos y todo lo demás, pero eso fue decantando y está en caída libre, porque ya ni sus mismas organizaciones cascarones que él tenía lo está respaldando Pedro Castillo. Es por eso que ahora él recurre a la OEA, ¿no? Entonces está buscando 1000 artimañas para él poder sostener su gobierno. Y todo esto obviamente afecta a la crisis económica, a la crisis educativa, al trabajo, porque todos están enfocados en cómo... Sí, efectivamente. Pero justo mencionaste, Russell, el tema del trabajo, de la educación. También hace unos momentos se escuchó en otra radio, estaba declarando Lucio Castro, secretario del SUTEP, que los dirigentes empezaban una huelga de hambre nuevamente para poder entrevistarse con la OEA y ante promesas incumplidas de Pedro Castillo. ¿Qué otras cosas más? O sea, ¿qué otros chicharrones? ¿Qué otras cosas más hay ahí escondidas, no? Bien, es cierto, es un tema que me lo acabas de mencionar. La CTP ya ya elaboró un documento para la OEA exigiendo las promesas incumplidas de Pedro Castillo, ¿no?, y las violaciones que está haciendo a los derechos de los trabajadores, ¿no? O sea, también el SUTEP, me imagino que también el gremio médico está mandando su petición a la OEA, porque aquí las cosas tienen que decirse como son. Aquí no podemos permitir o no podemos ser con un silencio cómplice de lo que está pasando en el país. Si bien es cierto, la tasa de empleo en el Perú no está creciendo. Hay un desempleo inmenso en todo el país. Justamente, ¿por qué? Porque el gobierno no da la garantía o no genera la confianza a la inversión. Nosotros somos una central que saludamos la inversión privada, que respete el derecho de los trabajadores, que cumpla con la responsabilidad social, la responsabilidad medioambiental. Entonces, pero tenemos un gobierno que ni siquiera eso puede hacer, ¿no? Efectivamente, ¿no? Efectivamente, hay constantes declaraciones contradictorias entre Pedro Castillo y sus defensores, no sé si se podrían llamar como ministros, pero porque no sabemos qué gestión hacen. Y tú has mencionado varias cosas importantes, varias promesas incumplidas, que en realidad es el accionar o la falta de accionar
presidente y sus ministros para con los trabajadores. Uno de los temas más álgidos que se estuvo tratando fueron dos en realidad. Uno, el de la ley de tercerización, que finalmente Indecopi ha dado una resolución que bloquea el decreto supremo y que se ha quedado ahí en el aire. Y el otro, que lo hemos conversado también en su momento, es esta posibilidad ahora de, parece con intención de romper las centrales sindicales, de crear sindicatos más o menos casi libremente y sin ningún sustento. ¿Cómo lo ven desde la Central de Trabajadores del Perú ustedes? En el tema de la creación de sindicatos, Fernando, nosotros rechazamos esa política de divisionismo, porque Pedro Castillo es un divisor nato. Dividió al SUTEP, ¿no? Y está dividiendo organizaciones sindicales. Nosotros le hemos rechazado, y es más, esa iniciativa del Ejecutivo no pasó por el Consejo Nacional de Trabajo, fue a la guerra lo metieron. Pero nosotros, como una central histórica con mártires, nosotros somos muy orgánicos y por lo tanto nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra posición de no crear sindicatos cascarones o sindicatos pro patronal que solamente estén blindándole, ¿no?, al patrón, que en este caso sería el gobierno, y algunos malos empresarios, ¿no? Y el segundo tema que me comentabas sobre el tema de la tercerización, Fernando, nosotros estamos en el siglo XXI y en la CTP hay un gran número de jóvenes que constantemente se viene actualizando en el tema laboral, en el tema político, en el tema del empleo, de la economía. O sea, si bien es cierto, la tercerización hay que regularla, porque hay actividades temporales dentro de la cadena de producción, ¿no? Ya no es como antes. Y esto también yo exhorto a mis compañeros dirigentes sindicales que debemos estar preparados por la cuarta revolución industrial, la automatización. La automatización y la tecnología vienen en pasos agigantados, y eso lo debe saber el Perú. Se va a reemplazar a la mano de obra. Necesitamos más personas con mano de obra calificada, técnicos que sepan operar, no máquinas que van a permitir avanzar en su cadena de producción. Entonces, el tema de la tercerización es un tema muy delicado, pero lo están manejando de manera populista. Yo veo al ministro de Trabajo, a la señora Betsy Chávez, que se mete ahí. No, o sea, no hagamos las cosas con populismo. Si realmente es un gobierno o es un ejecutivo serio, que se siente en el Consejo Nacional y que discutamos el tema. Hay que sincerar. Hay cosas que hay que corregir, sí hay que corregirlas, pero tampoco hay que ir con engaños a la población. El tema de tercerización, como reitero, debe ser regularizada, hay que regular algunos puntos. Hay actividades donde sí se requiere la tercerización y hay actividades donde no se requiere la tercerización. Entonces, eso se tiene que definir muy bien en el Consejo Nacional de Trabajo y en la Comisión de Trabajo del Congreso, en la Comisión de Economía, o sea, en los espacios correspondientes. Trabajemos con la sinceridad y dejen de engañar a la población. Que eliminando la tercerización es la panacea. No va a ser así. A lo contrario, va a generar más conflicto, va a generar más informalidad, ¿no? Entonces, eso hay que ser sinceros. O sea, yo pienso que es un llamado también de atención a algunos dirigentes, que no solamente es, ¿cómo se llama?, estar exigiendo. Hay que preparar al compañero trabajador, hay que hacer que se capacite, hay que hacer convenios con los institutos tecnológicos o con algunos centros para que se capaciten, ¿no? Porque en el sector, por ejemplo, agroindustria, el sector minero, construcción, necesitan operarios que manejen máquinas, ¿no? Entonces, esos temas hay que ver a futuro, no hay que ver a mediano ni a corto plazo, hay que proyectarnos a futuro cómo va a ser el tema del empleo en el Perú. Dices algo muy importante, Russell, sobre el tema de la cuarta revolución industrial y que vienen nuevos aires. Y efectivamente que además las centrales de trabajadores, los sindicatos, deberían junto con la empresa privada en todos sus tamaños generar un rol para la capacitación y la mejora. No quieren los empresarios, dicen que nos tienen miedo. Efectivamente, transmíteles que no. Desgraciadamente hay algunos empresarios que le tienen miedo a un nombre que ha sido mal ganado por malos dirigentes sindicales, al igual que, como siempre hemos dicho, hay malos empresarios
presidente. O falsos empresarios también, efectivamente, falsos líderes sindicales y falsos empresarios que lo único que se están dedicando es a robar en el país y a destruir lo que los demás, nosotros con nuestro esfuerzo construimos. Sobre ese aspecto final, hay unos temas y desgraciadamente la fuerza laboral del Perú, casi el 75% o más, está en la informalidad total. Y de los formales, gran parte también tiene algún grado de informalidad. Se dice además que solamente el 5% de los trabajadores del Perú pertenecen a los sindicatos. ¿Qué desde la nueva visión de juventud que tú representas en los nuevos líderes sindicales, cuál crees que es el problema para esta cantidad de informalidad? Justamente las leyes que tenemos, Fernando. Justamente las leyes que tenemos que son muy débiles, ¿no? Que hacen que uno busque la informalidad para sacarle la vuelta a la ley. Es por eso que nosotros estamos trabajando en el tema de la capacitación, ¿no? Y informar a los trabajadores la formalización que nos permite. Un tema de seguridad social, pagar nuestros impuestos, ¿no? Generar más aportes al Estado, pero con un trabajo formal, ¿no? Pero también hay que entender, Fernando, que los empresarios, o hay empresas, como por ejemplo ENICA, y tú muy bien lo has visto esa realidad, antes eran servicios, ahora son captadores, que le sacan la vuelta a la ley. Pero no hay un Estado, o no está SUNAFIL para fiscalizar, aún cuando se le exige. Entonces, aquí, para cambiar esto, tenemos que trabajar de manera conjunta, los trabajadores, los empresarios y el gobierno. No, pero yo lo veo muy difícil con este gobierno, Fernando, y es lamentable decirlo, porque están orientados y enfocados en otras cosas. No, para buscar la formalidad tenemos que identificar muy bien los puntos débiles dentro de las normas laborales o las leyes que rigen hasta la fecha, porque sí, se necesitan reformas constitucionales, eso es urgente. Pero en esta situación donde están en la persecución de la vacancia, en la inhabilitación, lamentablemente tenemos un Congreso muy débil, un Congreso o los congresistas que no están preparados. Es muy difícil hacer estos cambios, Fernando. Es muy difícil hacer estos cambios. Efectivamente, ¿no? Efectivamente tenemos también un Congreso, gracias a que no existe, digamos, el tema de la reelección congresal y que no existe una bicameralidad, que es muy importante, porque somos uno de los pocos países del mundo que no tenemos dos cámaras. Es importante la bicameralidad, Fernando, porque es un filtro, o sea, muchos dicen, no, doble presupuesto, oiga, tienes una sola cámara y vemos los desastres de ley que están sacando, ¿no? Entonces, por lo menos una bicameralidad te permite hacer los filtros, ¿no? Y eso permite avanzar. Efectivamente, y permite avanzar y permite trabajar. Y una de las cosas que hay que aceptar, y lo hemos conversado en su momento, es empezar a dar normas y leyes que vayan y partan de la realidad real, de la realidad de las personas. Y como les hemos dicho más de una vez, este país es demasiado informal, como dice, por una ley que no se hace cumplir, pero también por leyes que llegan a ser absurdas e imposibles de cumplir. Y tenemos un poco de todo y un poco de acá y un poco de allá. Si empezaríamos de nuevo, si empezaríamos de cero, desde tu posición como secretario de Juventudes de la CTP, ¿cuáles son los principios básicos indispensables que se debe y que reconoce la OIT, que se debe reconocer en los trabajadores para considerarse formal? ¿Cuál es lo mínimo sobre lo cual se debe empezar para decir este trabajador está siendo formalmente contratado? Mira, que haya una empresa responsable, que tengamos derecho a la sindicalización y tengamos oportunidad del empleo. Y que haya una ley como un Código Único de Trabajo, que tenemos que construirlo entre los tres sectores, empleadores, trabajadores y el gobierno, ¿no? Donde nos permita ordenarnos y avanzar, porque vemos una ley que es la 276, la 728, las pymes, las MIP, o sea, es un sinnúmero de leyes que hay. Entonces, cada quien tiene su problemática y uno no se pone de acuerdo con lo otro, ¿no? Entonces, es un trabajo muy, muy amplio que se tiene que elaborar. Acá debemos tener, como otros países, tienen el Código Único de Trabajo, donde obviamente te permite establecer
el régimen laboral y donde sabes a qué vas a invertir, qué tipo de giro de empresa vas a crear y qué tipo de trabajadores vas a contratar. No, pienso que debemos ordenarnos, tener un código único de trabajo. De acuerdo contigo, hay más de 42 regímenes laborales en el Perú, la gran mayoría usados por el Estado precisamente para sacarle la vuelta a las leyes que ellos mismos promulgan. Y el Código Laboral tiene más de 1.400 páginas. Es casi imposible terminar de leerlo y creo que muchos de los abogados laboralistas inclusive nunca lo han terminado de leer. Entonces se vuelve algo, una tarea titánica. Pero los principios básicos entonces, para que se debe respetar en un trabajador, para ustedes, amigos empresarios que nos escuchan, estén o no estén formalizados, eso ya es un tema de complicación, ojalá puedan formalizarlo, pero creo que coincidimos en que la jornada laboral, ¿no? Las 48 horas a la semana, pagarle a las personas lo que les corresponde, un salario justo, hay un sueldo mínimo, pero debería ser, hay que ver ese tema del salario mínimo porque va dependiendo también de las actividades y poder darles a las personas la seguridad social que necesitan. Creo que esos coincidimos en los 3 puntos básicos. El sueldo justo. De acuerdo, hay que trabajar por actividades por rama, ¿no? Porque eso permite ordenar también a los trabajadores y a los empresarios. El tema de la seguridad social es muy importante, ¿no? Porque un trabajador o un ciudadano tiene que enfermarse y necesita una atención médica, ¿no? Bueno, además que tenemos una seguridad social que está totalmente debilitada. Justamente este 15 de noviembre hay una jornada de lucha contra la corrupción, porque hay mucha corrupción en la seguridad social. Nuestra central está trabajando en ello, ¿no? Efectivamente, Russell, y por supuesto siempre unas condiciones dignas de trabajo. Nosotros, los emprendedores, los empresarios, si queremos trabajar bien, queremos que nuestros colaboradores, los trabajadores, que son parte, que lo hemos dicho siempre, la gran mayoría de trabajadores y de empresarios, estamos en la micro y pequeña empresa, trabajamos de la mano, son parte de nuestras familias. Tenemos que darnos a todos las mejores condiciones. Yo pienso que, Fernando, se debe romper ese tabú, esa leyenda urbana en que entre el empresario y trabajadores somos enemigos. Creo que han creado ese cuco que debemos romperlo. Tenemos una tarea por limar o corregir ese mal comentario. Pienso que los empresarios con los trabajadores podemos poner el hombro para sacar adelante al país, no generar más inversión, más trabajo, con un respeto mutuo entre nosotros. Porque a veces se ideologiza mucho o se politiza mucho la sindicalización o algunas empresas y buscan la confrontación, cómo generar el caos, buscar motivos absurdos en algunos casos, ¿no? Creando narrativas que no conllevan al bienestar de la empresa ni del trabajador, y eso afecta a las familias. Entonces, una buena comunicación entre la central sindical y los empleadores. Desde acá yo invito a los empresarios a reunirnos, dejo la invitación hecha, para poder sentarnos y trabajar por el Perú. Tanto ustedes como nosotros, el Perú nos necesita a ambos sectores, y creo que en estas circunstancias difíciles que vive el país, creo que nosotros tenemos que cumplir ese rol importante de unir al Perú. No sigamos dividiendo al Perú. El peruano está hecho de trabajo, no está acostumbrado a recibir bonos, a canasnos, no, el peruano trabaja día a día, ¿no? Y no podemos caer en ese vacío de que con bonos voy a silenciar al país, no, a lo contrario, esos bonos humillan al peruano, porque el peruano está acostumbrado a trabajar, y creo que entre los empresarios, la CTP, que es la central que da la iniciativa de sentarnos a conversar y ver qué estrategias, qué mecanismos, qué planes vamos a ejecutar, hagámoslo. Efectivamente, Russell, lo que dice es muy importante. Los trabajadores, los empleadores, tenemos que dejar esas ideologías y esas narrativas ya arcaicas que hablan de un enfrentamiento, de una confrontación. Malas personas hay en ambos lados, hay que sacar las manzanas podridas para que no contaminen, pero los que estamos ahí, los que sí, como dices tú, queremos sacar el país adelante en base a nuestro esfuerzo, en nuestro trabajo, ya sea como empresario o como trabajador, tenemos que unirnos, porque si no el país no va a caminar hacia adelante, que es donde queremos. Russell, ha sido realmente un gusto conversar contigo, se nos ha acabado el tiempo, esperemos que las cosas se puedan solucionar cuanto antes para todos los trabajadores del Perú y que podamos tener un poco más de calma, por lo pronto, esperando que, está un poco lejana todavía, pero esta campaña navideña sea bastante productiva para todos nosotros. Así es, ambos sectores tenemos que trabajar, porque también muchos trabajadores tienen su negocio por temporada navideña, entonces esperemos que el gobierno no sea tan miserable de sacar una norma que nos limite a avanzar. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ti. Ha sido Russell Lina González, secretario de Juventudes de la Central de Trabajadores del Perú, CTP. Hemos presentado La Voz del Pueblo Empresario. Mejoremos nuestra calidad de vida siguiendo los consejos de Sodexo y Yola. Mis amores, buen día. Soy su amiga Yola de los Consejos. En este espacio radial compartiré con ustedes valiosas recomendaciones